Hola de nuevo, continuamos. Muchísimas gracias por estar aquí en este auditorio y seguimos. Bueno, gracias también a Pachi, nuestro anterior ponente, por contarnos tantísimas cosas. Nos decía, nos hablaba de la información, lo importante que es tener esa información que nos permite tomar mejores decisiones e ir más allá. Va a ser, sin duda, uno de los temas centrales y un hilo conductor de todo el Congreso. La quinta generación de redes móviles ya está aquí. Está ofreciéndonos muchas oportunidades, sin duda, para el avance tecnológico, para la innovación. Pero, por otro lado, como también sabemos, los atacantes, los ciberdelincuentes aprovechan cualquier tecnología y también pueden aprovechar las posibles vulnerabilidades que haya en ellas. También, por supuesto, lo pueden hacer en 5G. Así que hay que protegerse y para ello es necesario conocer cuáles son las posibles amenazas, por supuesto, cuáles son las soluciones y evaluarlo. Nos lo va a contar todo José Ángel Capote de Huawei, a quien recibimos ya, por favor, con un aplauso en este escenario de Cyberworld. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, una pequeña introducción. Soy José Ángel Capote, responsable de ciberseguridad y privacidad en Huawei España. Estuve 10 años trabajando en un operador y después ya llevo casi 9 años y pico en un fabricante de tecnología, con lo cual toda mi vida he trabajado, se puede decir, en la CIA, ¿vale? En la CIA en inglés, en la CID en español, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Lo que pasa es que cuando yo empecé hace ya 19 años en un operador y hacía pruebas en un laboratorio sobre si se respetaban o no los protocolos de integridad, yo no sabía que aquello se llamaba ciberseguridad, ¿vale? Seguía una guía de ejecución de una prueba en un laboratorio y aquí he terminado, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo muy rápido, como decía Mónica hace un momento, unas pinceladas sobre la gestión de la seguridad de extremo a extremo en redes de 5G, en redes móviles de quinta generación, ¿vale? Este es el orden de los puntos que vamos a ver. Hoy vamos a ver aquí algo muy rápido. Normalmente esta misma presentación la suele dar en una charla para clientes, agencias de ciberseguridad, etcétera, y suele ser en torno a 2 horas, una charla rápida. Pero también hemos dado algún curso un poco más avanzado aquí en España, alguna universidad donde hemos estado 6 días desarrollando estos mismos topics, con lo cual hoy vamos a hacerlo muy rápido, espero, y también interesante, a ser posible. En primer lugar, como decíamos, ¿cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son los retos en las redes móviles de quinta generación? Evidentemente hemos pasado de las redes móviles de primera generación y tercera, donde inicialmente eran servicios de telefonía móvil, es decir, comunicaciones de voz en primera generación, y a partir de la tercera generación y la cuarta lo que hicimos fue extender el uso de Internet a cualquier dispositivo en movilidad. En el 5G, en la quinta generación, lo que se prevé, lo que está ocurriendo poco a poco, es que se extienda esa conectividad, ese Internet, sea en redes públicas o sea conectividad en redes privadas, a cualquier dispositivo, no solo a teléfonos móviles, como hizo el 3G o el 4G, sino también a cualquier sensor, a cualquier dispositivo del Internet de las cosas, cualquier vehículo conectado. Con lo cual ese es el primer reto que aparece en 5G. Es una infraestructura de telecomunicación, es un servicio esencial, infraestructura crítica donde cada vez más servicios públicos y privados pueden depender de esta infraestructura pública. Infraestructura pública si es de un operador. Podría ser también una red privada para uso empresarial y luego vamos a ver un ejemplo de ese escenario. Segundo cambio a nivel de red que introduce de nuevos retos. Tradicionalmente en redes de telecomunicación hablábamos de seguridad perimetral. Sabíamos que los operadores típicos en España pues, tenían un número limitado de centros de datos donde se desplegaban las funciones de red. En la era del 5G se está desplegando esas funciones de red y también se están desplegando funciones de nube en centros de datos cada vez más cercanos al usuario final. Con lo cual, para que tengáis una referencia, órdenes de magnitud, en un país como España, antiguamente podíamos estar hablando de orden de 10 centros de datos para cubrir todo el territorio nacional con una latencia razonable. Y actualmente, en la era del 5G, lo que se prevé es que haya que desplegar pues, del orden de 20, 30, 40 centros de datos distribuidos para dar una latencia adecuada a los casos de uso industriales que pueden hacer falta. Eso es lo que hará que esa seguridad perimetral ya no tenga sentido, porque dependiendo del caso de uso,
el plano de usuario, los datos, el activo de mayor valor para el usuario final, pues puede que ya no esté en un centro de datos que siempre sea el mismo y por tanto pueda poner medidas adicionales, sino que tenga que hacer una securización adaptada a cada uno de los escenarios. Ese es el segundo reto, cambios topológicos de la red. Y el tercer escenario es que tradicionalmente venimos del mundo de telecomunicaciones. Las redes de telefonía móvil se basaban en protocolos bastante estandarizados, soluciones muy monolíticas, y ahora de repente en el 5G se empieza a utilizar soluciones de virtualización, cloudificación, etcétera, con lo cual todas las ventajas, pero también todas las amenazas y los riesgos que vienen del mundo de IT, del open source, etcétera, pues empiezan a mezclarse en esos centros de datos que cada vez están más distribuidos. Con lo cual ese es el tercer cambio de paradigma y el tercer punto de nuevas amenazas o retos a considerar para mejorar la ciberseguridad en redes de 5G. Si intentamos plasmar todo eso en un análisis un poco más sistematizado de cuáles son los posibles puntos de entrada, puntos de ataque, amenazas para la ciberseguridad en red 5G, aquí tenéis un esquema de extremo a extremo, desde la interfaz aire, las estaciones base radio, hasta el núcleo de la red, que es el que me da la salida a Internet. Podríamos diferenciar amenazas externas y amenazas internas. Amenazas externas por las interfaces tradicionales, que son los mismos que en generaciones anteriores, en la interfaz radio o la interfaz de Internet o de interconexión a otros operadores para itinerancia internacional. Pero, como os decía, cuando analizamos desde el punto de vista interno, es donde tenemos que empezar a añadir amenazas que hasta ahora no eran habituales en redes de telecomunicación. Y ahí entra el concepto que os decía antes de las plataformas de virtualización, cloudificación, etcétera. Eso por un lado, y en segundo lugar, en esas mismas plataformas de cloudificación y virtualización se pueden mezclar no solo funciones definidas y controladas por el operador, sino que se está hablando ya también de exponer hacia afuera desde las redes del operador, exponer ciertas funcionalidades, ciertas capabilities, para que terceras partes puedan integrar sus funciones. Por ejemplo, funciones que me dé un proveedor de nube pública y la integro dentro de un núcleo de la red de un operador que habitualmente no estaban mezclados y ahora las empieza a compartir sobre una misma plataforma de containerización o de virtualización. Entonces, eso es un punto nuevo a tener en cuenta en las amenazas de 5G. Visto el análisis de cuáles son los retos que aparecen en la quinta generación, cuáles son las amenazas, vamos a ver ahora cuáles son las soluciones. En primer lugar, lo que está claro, y esto es un modelo que yo creo que es común también en otros entornos, como en el entorno de servicios de nube, la responsabilidad para garantizar la ciberseguridad en 5G es una responsabilidad compartida. Para dar un servicio de extremo a extremo desde un dispositivo conectado, sea un teléfono móvil, un sensor de IoT midiendo una temperatura en una fábrica o un coche conectado, para dar ese servicio de extremo a extremo desde el dispositivo hasta el servidor de la aplicación, sea dentro del operador, en una nube privada o en una nube pública, para que ese mecanismo de comunicación sea seguro, necesita que trabajen de forma organizada, de forma conjunta, tres actores principales. Los fabricantes y proveedores de soluciones en la capa más baja, en la capa 1, los operadores que montan todas esas piezas de forma conjunta, las orquestan, las operan, las mantienen, parchean para corregir vulnerabilidades, etcétera. Y por encima, lo más importante, en mi opinión, la capa de aplicación. En la capa de aplicación donde se tiene acceso al activo de mayor valor, a los datos. Entonces, si en la capa de aplicación, ese proveedor final, sea quien sea, el operador, la nube, una empresa que en teoría te da la aplicación de forma gratuita, pero que no hay nada gratis, si en esa capa de aplicación no estamos seguros de que están securizando los datos de extremo a extremo, de nada sirve haber securizado o haber garantizado la integridad en cada uno de los segmentos en capas inferiores, ¿vale? Con lo cual, en telecomunicación, igual que en los servicios de nube, la ciberseguridad es una responsabilidad compartida de todos los actores involucrados. Dicho eso, nosotros, Huawei, como fabricante de tecnología, evidentemente, ahora vamos a entrar al detalle de algunas de las soluciones que hay, pero tanto en la capa de fabricante como de operadores intentamos usar referencias adoptadas en el mercado, adoptadas o sugeridas
u obligadas por los reguladores en cuanto a qué soluciones montar y cómo evaluarlas, para estar tranquilos que nuestra solución es segura frente a las amenazas que hemos mencionado antes. Aquí tenéis un par de ejemplos en la parte de equipos, de estándares que se suelen utilizar, GSMA, NESAS. En la parte de operadores de red aparece también el concepto de la GSMA 5G Cybersecurity Knowledge Base, y últimamente ENISA, la Agencia de Seguridad Europea, pues también está promoviendo el contexto de la Security Control Matrix, la matriz de control de seguridad para 5G, ¿vale? Y en ese caso sería un listado de controles para operadores de telecomunicación. Si bajamos a un poco más de detalle, lo que os decía, en ese modelo de responsabilidad compartida entre fabricantes, operadores y proveedores de servicio final, esto es lo que os decía que es la solución de extremo a extremo y que podríamos estar hablando aquí desde 2 horas a 6 días, dependiendo del nivel de profundidad. En este mapa que os he pintado aquí, yo he seleccionado 3, 4 ejemplos, uno por cada uno de los dominios principales, y vamos a verlo con un poco más de detalle. Como os decía, Huawei en la capa de equipo, fabricante de tecnologías, se encarga de dar ciertas capabilities a los operadores en las capas superiores. Y por encima de eso, los operadores pueden acudir a otro tipo de proveedores de servicio para montar soluciones de supervisión, operación de la seguridad de extremo a extremo. Primer dominio que vamos a ver, seguridad en los equipos de 5G. Se habla a veces de si la quinta generación de comunicaciones móviles es más segura o menos segura que las generaciones anteriores. Por definición, en todas las nuevas generaciones de comunicaciones móviles, cada vez que se desarrolla un nuevo estándar, los organismos competentes, la industria privada, los reguladores, conocen cuáles son las vulnerabilidades de las generaciones anteriores, con lo cual en cada nuevo estándar se intenta implementar capacidades y funcionalidades para corregir esas carencias anteriores. Después será potestad del operador o será potestad del regulador de obligar a que esas capacidades se implementen o no, dependiendo de la postura de seguridad que se quiera adoptar. Aquí tenemos un ejemplo en diferentes dominios de cómo el 5G mejora sobre el 4G. Por ejemplo, se mencionaba antes la computación cuántica en la ponencia de Orange. Si sabemos que en cuanto haya ordenadores cuánticos al alcance de los malos se podrían romper algunos de los algoritmos de cifrado que actualmente son la base de la seguridad en las redes actuales, deberíamos ir analizando ya qué tipo de algoritmo o qué longitud de clave de cifrado sería suficiente para evitar que nos ataquen o que nos rompan con esos ordenadores cuánticos. A partir de ahí, en los estándares ya se están empezando a implementar soluciones que en caso de emergencia y necesidad se pueden implementar. Evidentemente todo tiene un coste. Si a un dispositivo muy ligero, un sensor IoT, yo le pido que ejecute un algoritmo de cifrado mucho más potente o con una clave mucho mayor, eso tiene un consumo energético, voy a tener menos aguante de la batería, etcétera, etcétera. Lo importante, como decía, es que a nivel estándar, a nivel solución de fabricante, a nivel operador y regulador, esa solución exista y en caso de necesidad, aplicarla. En caso donde yo vea que no es necesario, una red privada, por ejemplo, pues a lo mejor me puedo permitir el lujo de ajustar. ¿Qué necesito? Aumentar el nivel de seguridad, reducir latencia, garantizar mayor duración de la batería, etcétera. Con lo cual, protecciones para ataques con ordenadores cuánticos, primera mejora. Segunda, protección de la integridad en la interfaz radio. Tradicionalmente en la interfaz aire, en la interfaz radio, desde mi teléfono móvil a la antena de telefonía móvil, la comunicación sí que iba cifrada, pero no había garantía de integridad, no había garantía de que nadie hubiera modificado el mensaje. No había protección para evitar eso, mejor dicho. Ahora en 5G esa opción existe en el estándar, se puede implementar. De nuevo, tiene un coste, ¿vale? Podemos incurrir en un mayor consumo de tiempo en poder enviar un mismo mensaje. Pero la solución ya existe en 5G y no la teníamos en 4G. Siguiente mejora, el evitar que se envíe el identificador de usuario, el IMSI, en claro, sin cifrar en la interfaz aire. Es algo básico, es algo que en los estándares se discutió hace ya mucho tiempo.
La industria abogaba por incluir esa funcionalidad, algunas agencias de seguridad inicialmente no querían que eso se implementara por el hecho de usar IMSI catchers, etc. La cuestión es que a nivel de funcionalidad eso existe y es implementable, y a nivel regulador y a nivel operador esa funcionalidad está ahí. Otro escenario, el tema de políticas de seguridad que os comentaba antes. Tradicionalmente la red de operador, la solución de seguridad o la política de seguridad era única para toda la red. 12, 13 millones de usuarios móviles en un operador, pues básicamente la política de seguridad en su tarjeta SIM, cómo se autentifica, etcétera, prácticamente la misma para todos los clientes. Ahora podemos empezar a diferenciar por segmento de usuario, dependiendo del caso de uso, incluso de si son todos dentro del segmento de residencial, podríamos diferenciar, ¿vale? Esa flexibilidad aparece en 5G. Y por último, quería resaltar también el tema del acceso unificado para todas las tecnologías. Estamos acostumbrados a utilizar autentificación diferente según usemos nuestra Wi-Fi en casa o según usemos la red móvil 4G. La idea es que en 5G va a ser posible que con la misma tarjeta SIM, la misma tarjeta móvil, podemos autentificarnos en diferentes tecnologías. 4G, 5G, Wi-Fi, con lo cual mucha más comodidad para el usuario y un mismo nivel de seguridad. Si pasamos a otros dominios de red, en concreto, en el acceso radio, evidentemente tenemos una orquestación, una sincronización, un funcionamiento entre el teléfono móvil, la antena o estación base y el núcleo de la red. Lo que tienen en común es que todas esas comunicaciones pasan por esa interfaz radio, por esa estación base. Posible ataque que hemos visto al principio en el mapa de amenazas, ataques de denegación de servicios en la interfaz radio o intento de capturar identificadores de usuario como el IMSI catching que mencionaba al principio. El IMSI catching, el escenario de la izquierda, pues puede hacerse o podría hacerse intentando desplegar estaciones base falsas, fraudulentas, para intentar pillar en la interfaz radio ese identificador de usuario. La idea es que ahora en soluciones de 5G, con una granularidad de centenares de metros y en cuestión de minutos, la propia red radio, con toda la información de estadística que me están mandando en tiempo real todos los teléfonos móviles, es capaz de identificar si una matrícula de una estación base que de repente ha aparecido allí está de alta en mi inventario de activos de red o si es fraudulenta. Y en ese caso mandamos una alerta al centro de operaciones 7x24 de seguridad del operador para que lo tenga en cuenta y vaya alguien allí a averiguar quién la ha puesto y desactivarla. El escenario de la derecha es el de denegación de servicio que os decía. Podría haber una red de dispositivos móviles, sensores de IoT, coches conectados, etcétera. Todos tienen una tarjeta SIM. Si alguien es capaz de manejar en remoto todos esos teléfonos móviles para apagarlos a la vez y encenderlos, y eso ha pasado algunas veces en casos de incidencia de red, cuando todos los teléfonos móviles en una misma zona, o por ejemplo en un mismo estadio de fútbol, todos los usuarios encienden el teléfono a la vez, eso podría tumbar la red, no solo en el acceso radio, sino también en el núcleo de la red. Entonces, hay mecanismos ya estandarizados en el 3GPP, donde los diferentes fabricantes nos entendemos unos con otros para, a nivel de protocolo de señalización, hacer control de flujo y que se vayan turnando los diferentes dispositivos a la hora de autentificarse y sincronizarse con la red. Eso es una funcionalidad disponible para todos los fabricantes y de obligado cumplimiento si quieres llamarte tecnología 5G, te lo impone el estándar. Por encima de eso es donde está la diferenciación, que la inversión en I+D, en investigación y desarrollo, que cada fabricante hace, te permite tener un producto más competitivo que otro fabricante. Entonces, dentro de tu propia estación base, cada fabricante tiene la capacidad de implementar algoritmos para identificar si esos dispositivos que de repente se están conectando todos a la vez en un partido de fútbol, si es algo normal porque es el momento del descanso y todo el mundo a la vez quiere mandar mensajes, o es un momento del gol y todo el mundo quiere mandar una foto, o si por el contrario es un patrón ya bastante conocido donde ese fabricante, con su experiencia durante un año recopilando estadísticas en ese mismo estadio, se da cuenta que eso es un ataque.
¿vale? Con lo cual ahí es donde entra el valor diferencial de la inversión en I+D de un fabricante respecto a lo mínimo, respecto a lo básico que te piden los estándares. Una vez hemos hablado de las soluciones en el equipo y soluciones en un dominio concreto, que es el dominio de acceso radio, vamos a hablar de lo que os decía antes de la seguridad a nivel de operador. Yo puedo tener una red con 20.000 estaciones base. De inicio puedo haber definido un nivel de seguridad objetivo X, pero esas 20.000 estaciones base se van abriando, se van rompiendo, voy añadiendo nueva cobertura en nuevos pueblos que todavía no tenían cobertura 5G. Entonces, ese nivel objetivo inicial que a lo mejor definió el responsable de ciber de esa empresa o responsable de seguridad por diseño, resulta que al cabo de un año o 2 años, el X% de las estaciones base no cumplen con esa política de seguridad. Entonces, se están ya implementando en los fabricantes y se están implementando en los procesos de operación de los operadores mecanismos para automatizar algo que evidentemente siempre ha sido posible a nivel manual, pero ahora se está intentando automatizar. Se están identificando bases comunes de configuraciones de seguridad, sean porque tu propia política corporativa te lo pide, o sea porque a nivel regulatorio, como decía antes el ejemplo de ENISA y la matriz de controles que va a imponer para 5G, sea por una cosa o por la otra, definimos una base, un conjunto de parámetros y un valor requerido a nivel de configuración de ciberseguridad, y a partir de ahí, de forma continua, yo puedo implementar mecanismos para que me salten alarmas de cuando hay una inconsistencia respecto a esa configuración base. Entonces, eso es algo que en redes de operador, como decía, con del orden de 20.000 estaciones base, pues es fundamental para minimizar esos riesgos por las inconsistencias de configuración. Y el caso que os decía de redes privadas. Hemos hablado antes de infraestructuras críticas, redes de operador, redes públicas de telecomunicación usadas por millones de usuarios al mismo tiempo, clientes particulares, clientes de empresa, incluso los sensores para medir el agua o el consumo eléctrico, son redes públicas. Ahora vamos a hablar de mundo empresarial, redes privadas 5G o redes híbridas, donde el regulador está empezando a asignar bandas de frecuencia para que una gran fábrica, un puerto, una industria, pueda desplegar con banda de frecuencia para autoprestación su propia infraestructura. Igual que tiene una red de área local Wi-Fi, ahora puede tener una red de área local 5G, con mayores prestaciones, garantía de latencia, etc. Dicho eso, ¿cuáles son los requerimientos habituales para garantizar la ciber por este tipo de clientes? En primer lugar, la seguridad de los terminales, la seguridad de los dispositivos IoT que se conectan a mi red privada. En este caso estamos hablando de una red privada, con lo cual no quiero que cualquier teléfono móvil que venga por aquí, por mi red privada, se conecte a mi red. En segundo lugar, lo que os decía, el activo más importante para cualquier entidad, sus datos. Tengo que saber dónde están mis datos y tengo que garantizar que están protegidos en todos los escenarios. ¿Vale? Y por otro lado, dependiendo del caso, si es una red 100% privada o híbrida, me gustaría tener cierta segmentación y control de cómo me conecto a esos otros segmentos de red. Vamos a ir al detalle de, por ejemplo, la securización en el acceso de los terminales. Tenemos aquí algunas de las amenazas típicas, por ejemplo, acceso no autorizado de una tarjeta SIM a mi red privada, abuso de los privilegios que tiene un usuario para acceder a otros servicios que no debería acceder, etc. ¿Qué se añade como diferencial? ¿Qué se añade como valor adicional en el 5G respecto a generaciones anteriores? Pues además de tener un punto unificado en el núcleo de la red 5G para todos los servicios y todas las tecnologías de acceso, además de eso se añade un segundo nivel de autentificación. Se puede hacer que trabajen de forma coordinada el núcleo de la red con un servidor AAA, por ejemplo, donde cada dispositivo que se conecte, en primer lugar, se tiene que autentificar con el núcleo de la red, controlado, en este caso, por la empresa, por la industria, no por el operador. Pero esa misma empresa, esta misma industria, puede pedir un segundo nivel de autentificación para esos dispositivos y puede pedir que se autentifique en un servidor AAA corporativo. Eso es un primer nivel. Otro segundo nivel adicional, no solo en el acceso, sino en cada uno de los servicios. Yo puedo tener un teléfono rugerizado para uso en una industria, para el servicio de comunicaciones básicas
Puedo conectarme y autentificarme a una network slice, a una red lógica virtual y autentificarme para ese servicio, pero para un envío de vídeo, en caso de emergencia, puedo tener otra autentificación adicional, ¿vale? Son mecanismos para garantizar la seguridad en el acceso de esos datos. Por último, hemos visto las amenazas, hemos visto algunos ejemplos de soluciones en el dominio de los equipos de red, en el dominio de los operadores y también en el mundo empresarial. Pero ¿cómo se evalúa si se están implementando todos esos controles de seguridad en cada uno de los ámbitos? Vamos a ver mecanismos y esquemas de certificación de la seguridad en redes 5G. En primer lugar, desde el punto de vista del fabricante que os decía, Huawei tiene estas certificaciones y evaluaciones de seguridad, dependiendo de los equipos, dependiendo del contexto. Tenéis aquí los ejemplos de las auditorías y las certificaciones de la GSMA y del 3GPP. Y por otro lado, en la parte inferior tenéis las certificaciones de Common Criteria con el CCN, la última del núcleo de la red, ha salido publicada esta mañana en el BOE, ¿vale? Con lo cual, Huawei a día de hoy podemos decir que es la empresa, el fabricante más auditado, más certificado a nivel de seguridad, y desde el punto de vista de equipos, transparencia absoluta, acceso a código fuente en cada una de estas evaluaciones, y a partir de ahí, si alguien quiere saber algo más, pues tenéis mi contacto y hablamos. Esto es para evaluar la seguridad de los equipos de Huawei en el caso del 5G. Por encima de eso, lo que os decía, a nivel regulatorio, la Ley de Seguridad 5G, el futuro Esquema Nacional de Seguridad 5G español, las referencias de ENISA con la matriz de control de seguridad para 5G que está por venir, el futuro esquema europeo de seguridad 5G de ENISA. Al final tendremos en algún momento algún esquema de controles que a nivel de operación y mantenimiento, a nivel de operador de telecomunicación, a nivel de regulador, se podrá evaluar si un operador de extremo a extremo, cuando pone todas las piezas del puzzle de forma conjunta a trabajar, está cumpliendo un nivel mínimo, una postura mínima de seguridad, acorde a lo que diga la regulación o acorde a lo que diga su política interna, ¿vale? En este caso, un ejemplo del framework de la GSMA, la Security Knowledge Base de la GSMA, está disponible en su página web, donde tenéis el detalle de todas las amenazas y los controles sugeridos. Es un esquema de la industria privada, pero lo que os decía, nosotros en Europa y en España lo que tenemos que prestar es más atención a ENISA y al futuro Esquema Nacional 5G español. Y ya terminando, 2 minutos antes de la hora oficial, o sea que he adelantado tiempo. Conclusiones. La seguridad en 5G, igual que en el cloud, igual que en otros ámbitos, requiere la colaboración de todos los participantes en la cadena de valor. Se ha mencionado antes las posibles amenazas por la cadena de suministro. Evidentemente, nosotros somos parte de la cadena de suministro, pero intentamos demostrar que nuestros productos son seguros. Fundamental también tener estándares, referencias. Por suerte, en telecomunicación, a diferencia del mundo de IT, del mundo de cloud, pues por ahora seguimos teniendo muchos estándares donde podemos medirnos todos contra un estándar sobre el que medir el nivel de madurez de la seguridad de nuestros productos. Siguiente comentario. Hemos visto muchas amenazas. Hemos visto la cada vez mayor importancia y relevancia de las redes 5G para todos los servicios de transformación digital a los que van a dar soporte, pero hay soluciones. Hay cada vez más amenazas, pero hay soluciones. Hemos visto algunas pinceladas y, sobre todo, esas soluciones, mientras que podamos seguir manteniendo un contexto competitivo, cada fabricante podrá seguir invirtiendo para diferenciarse. Como referencia, Huawei, el año pasado, 2022, Huawei invirtió prácticamente 22.000, 23.000 millones de dólares en I+D en un año, aproximadamente el 25% de sus ingresos anuales. Con lo cual, eso es un factor diferencial para garantizar que las soluciones son seguras y competitivas. Y por último, ya el entorno industrial, el mundo empresarial, evidentemente es un escenario nuevo, el tema de las redes privadas, y dependiendo de cómo los actores, operadores u otro tipo de empresas integradores se posicionen en ese contexto, tendremos que ver cómo ir implementando las soluciones que hemos visto. Y esa era la presentación puntual.